Bueno, Buenas noches, profe. La lectura que escogí fue Newton. Eh, Vamos a hablar esta noche sobre Newton, su vida y aportes científicos. Newton nace en 1642, del 25 de diciembre, en el calendario juliano, pero expertos dicen que el 4 de enero de 1643 según el calendario gregoriano. Nació en Wolfsburg, eh, conocido por las leyes de la dinámica, teoría corpuscular de la luz, desarrollo del cálculo integral y diferencial, ley de la gravitación universal, premios Nobel destacados, pues caballero de la reina primera Ana en 1705. Sus padres pues fueron Isaac Newton y Hannah, dos campesinos. No llegó a conocer a su padre, pues había muerto en octubre de 1642, perdón, su, 3 meses antes de que él naciera. Una vez su padre murió, su madre se volvió a casar con Barnabas. Este señor no tenía ni la mínima intención de hacerse cargo de un niño menos de 3 años. Entonces su madre lo que decidió fue dejarlo con su abuela, con quien convivió hasta la muerte de su padrastro. Y su madre volvió en 1653. Este fue posiblemente como el hecho más traumático para Isaac. Eh, no constituía la pérdida de la madre, no habiendo conocido ni siquiera al padre. Newton nunca le concedió cariño, un recuerdo a su abuela. Hasta la muerte de su abuela pasó desapercibida. Lo mismo ocurrió con el abuelo, también pasó desapercibido, nunca tuvo cariño con él. Bueno, Newton nunca fue un niño prodigio, pues nació en una familia de campesinos, tuvo problemas de salud, dificultad en los estudios, que no iba a creer, y como era débil físicamente, no jugaba con los niños de su edad, prefería escribir poesías, dibujar o construir juguetes. Era la mayor atracción para él en ese momento. La educación la recibió en las escuelas de los pueblos cercanos. A los 12 años, en la escuela primaria de Granham, una ciudad a 10 kilómetros de su casa. En la escuela de Granham se estudiaba latín, algo de griego y lo básico de geometría y aritmética, pero tuvo poco contacto con las matemáticas o las ciencias en ese momento. Newton vivía en la casa de William Clark, farmacéutico de la ciudad, quien tenía una de las mejores bibliotecas del lugar. Estando alojado en la casa del farmacéutico, desarrolló su poco usual habilidad mecánica que ejercitó en la construcción de diversos mecanismos, como lo fue el principio de los relojes de sol. Aprendió a calcular no solo la hora, sino también el día y el mes, y a predecir acontecimientos. Incluso el viento lo fascinaba. Un día, cuando Newton tenía 16 años, se alzó una gran tormenta mientras que la gente prudente buscaba refugio del viento. El joven realizó lo que más tarde recordaríamos como su primer experimento científico. Primero saltó con el viento, luego contra él, comparando las distancias de los dos saltos. Fue capaz de estimar las fuerzas de un ventarrón. Estando Newton hospedado en la casa del farmacéutico, tuvo un romance con la hija de este, el primero y el último de su vida, quien el farmacéutico tenía una hermosa hijastra. Poco tiempo después, Newton fue llamado desde su casa para ocuparse de la granja y de la familia. Un viejo sirviente de confianza recibió la tarea de enseñarle todas las tareas y habilidades necesarias para la granja a Newton, pero a Newton no le gustaba este trabajo.
En cambio, mientras tanto, él construía molinos de agua en el arroyo, completó unas presas y con puertas, mientras sus ovejas, sin vigilar, invadían otros campos, se escapaban del vecindario. Sus curiosidades eran ilimitadas en asuntos de ciencias e investigaciones, pero no se excedía hasta la agricultura. Para él la agricultura no lo era. Después de 9 meses, en 1659, con 17 años, regresa a la casa de su madre para colaborar en las tareas de la granja. Pues en vista de esto, su tío Williams y el maestro Stokes en 1660 conversan con su madre, Hannah, de que vuelva a enviar ese mismo año a la escuela de granja a Newton, pues para que completara su educación escolar. Esta vez lo alojó fue no el farmacéutico, sino es el profesor o el maestro Stokes, que era el director de la escuela en ese momento. Newton le dedicaba bastante tiempo libre a los libros y aparatos a los que demostraba tener una gran habilidad manual. Newton a la edad de 18 años entra a la Universidad de Cambridge Trinity, 4 años mayor que todos los que estaban estudiando en la universidad. Prefirió cambiar la vida de paz rural a, a la de ciudad. Para mantenerse allí, Newton trabaja para los becarios y estudiantes adinerados. Bueno, anécdota que contaba el libro también era que la relación de Newton con sus compañeros no era muy buena, ya que se veía obligado a compartir habitación con ellos. Y como veíamos anteriormente, él no era que compartiera mucho con personas, no tenía mucho afecto. Cuando pudo cambiar de compañero porque no lo soportaba, cambió y compartió habitación con John Wilkins, con quien congenió a la perfección. Hubo un momento donde pudieron cambiar de habitación, pero ellos prefirieron seguir juntos y no separarse. Después de un tiempo, más o menos en 1663, se despertó el interés en Newton por las cuestiones relativas a la investigación experimental de la naturaleza, quien lo estudió por su cuenta como él era. Newton aquí comienza a explorar el mundo intelectual del siglo 17 y con esto empieza a leer con interés los filósofos como Hobbes y Descartes. Asimismo, tuvo acceso a las obras científicas de Kepler, Galileo, Gassendi y Descartes, hecho que le generó un gran interés por las matemáticas, las cuales también aprendería por su cuenta. Él siempre investigó mucho por su cuenta, un campo que abarcaba los temas hoy conocidos como ciencias físicas. Newton llega a la universidad y pues con soledad, pero esta soledad la llenó con estudio de amplia variedad en temas que iban desde astrología hasta la historia, pero a pesar de esto, Newton siempre fue celoso con sus investigaciones, por temor de que se la robaran o copiaran o plagiaran, como lo podemos decir ahorita. Fruto de estos esfuerzos independientes que hacía Newton investigando por su cuenta, fueron sus primeras notas acerca de lo que luego sería como el cálculo de fluxiones, estimulada quizás por alguna clase del matemático y teólogo Isaac Barrow. Newton en 1664 pues recibe su licenciatura en letras. Newton se estaba preparando para empezar en ese momento el trabajo de posgrado, cuando pues su vida dio un giro totalmente brusco, que fue cuando en Inglaterra fue golpeada por la peste bubónica, quien se llevó consigo pues miles de vidas, sobre todo en las ciudades de Londres y Cambridge. Con lo de la peste bubónica, entonces lo que pasó fue que cerraron las universidades, obviamente cerraron toda la ciudad. eh, Cada pues, persona se tuvo que volver a su lugar de residencia, llamémoslo así, y Newton pues
le tocó volver a su casa. En esos años en los que la universidad se cerró o seguía cerrada, Newton lo dedicó a la investigación y el enriquecimiento cultural de manera autodidacta. Newton volvió a casa, donde investigó, experimentó y desarrolló bases de sus posteriores estudios en matemáticas, óptica y mecánica celeste, o sea, a la obra que llamó Principio. En sus cuadernos de años se encuentran los fundamentos de cálculo diferencial e integral. Y Newton comenzó a desarrollar el cálculo a partir de la geometría analítica, desarrollando un enfoque geométrico y analítico de las derivadas matemáticas aplicadas sobre las curvas definidas a través de las ecuaciones. No, pues no obstante, con el fin de separar su teoría de Descartes, comenzó a trabajar únicamente con las ecuaciones y sus variables sin necesidad de recurrir al sistema cartesiano. Newton desarrolló el cálculo diferencial e integral en conjunto de operaciones matemáticas con infinidad de aplicaciones y que sirvieron para calcular órbitas y curvas de los planetas durante sus movimientos en el espacio. También escribe un libro en el cual se titula Óptica, en donde no solo hace un cuidadoso estudio de las teorías anteriores de Aristóteles, Descartes, Hooke, Boyle, sino que diseña y lleva a cabo cuidadosamente experimentos para demostrar estas teorías. Una de sus conclusiones más importantes fue haber demostrado que la luz blanca es un agregado de rayos homogéneos diferentes. Antes, para Newton, él lo veía como que la luz blanca era considerada como una sola y homogénea. Y pues Newton, a través del experimento con prismas, muestra que ésta se compone de distintos colores. Newton a través del tiempo pues considera que su descubrimiento, como él lo dijo, es el más singular pero no el más importante de los que ha hecho hasta el momento, pues relativos a funcionamiento de la naturaleza. ¿Sí? Eh, ¿Qué hacía para o qué hizo Newton para poder llegar a este experimento? Lo que hizo fue colocaba una aguja larga en su cavidad ocular, muy cerca al hueso, de modo que en el extremo, con un extremo se presionaba el ojo tratándolo de curvar, y al presionar la cabeza de la aguja sobre la parte interior del ojo veía círculos blancos y oscuros que cambiaban a medida que movía el globo ocular. Bueno, después de eso, a raíz de que Newton lanza su teoría sobre la luz, pues esto inmediatamente tuvo una raíz de críticas terribles, que fue como en un periodo de 4 años en los que él mismo como que escribió o dijo en un diciembre de 1675. Él dice que se vio acosado por las discusiones de esta teoría, por la publicación de esta teoría sobre la luz, que dice que maldice la imprudencia por apartarme de las considerables ventajas de mi silencio para correr tras una sombra. Lastimosamente fue muy criticado, y el primero en oponerse o criticar estas ideas de la materia de la óptica fue Robert Hooke, a quien la Real Sociedad encargó de informar acerca de la teoría presentada por Newton, teniendo en cuenta que Hooke defendía una concepción ondulatoria de la luz frente a las ideas de Newton. Él fue como un investigador que, que miró primero estas teorías, y Newton como que las reformó a través de sus experimentos. Otra parte de Newton también fue
importante aquí fue la parte que hizo de la gravitación. Él hizo pues como la parte más fácil que fue observar, ¿sí? Ya habían muchas teorías, pero él hizo la parte de observar. De ahí fue que surgió el nombre de la gravedad. Él vio cuando caía una manzana de un árbol y convirtió como la noción de la gravedad universal llegó a su mente. Ya los cálculos de esto estaba hecho, ya estaban, habían cuestionamientos, ya existían hasta teorías como la de Descartes y la de Hubble, quienes ya habían indagado y dado observaciones bajo estos temas. Había sido un año duro para él, la peste bubónica, después de que pasó esto, trató en Inglaterra y su cabeza estaba dando como vueltas de tanto pensar en las teorías del movimiento de los planetas y aparte de eso tenía el pensamiento de ser presidente de la Real Sociedad. Esto significaba que debía publicar algo muy importante, muy interesante al mundo científico, obviamente, cada tiempo. Y él hace mucho tiempo no lo hacía, ¿sí? Y acá hay una parte interesante porque después de esto le llega una carta de Robert Hooke en la que intentaba que Newton, por sus matemáticas, restableciera su contacto con la institución y también le surgiera la posibilidad de hacerlo comentando una nueva teoría y sobre todo por el principio de Hooke acerca de los movimientos del planeta, ya que él sabía que estaba como em, interesado y veía sus teorías, ¿sí? Em, Newton, después de eso, de recibir la carta de Robert Hooke, le prende como la chispa, le da la habilidad de poder responder y conectar cables, llamémoslo así, sobre este tema y con el tiempo Newton envía una carta eh, donde habla sobre esa teoría, pero pues nuevamente hay reclamaciones por el mismo Hooke respecto a la formulación de la ley de la atracción gravitatoria. Por el momento su efecto fue el de volverse a Newton su interés por la dinámica y hacer ver que la trayectoria seguía en un cuerpo que se movía bajo el efecto de una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia tendría forma elíptica, ¿sí? Aunque muchos astrónomos no utilizaban las leyes de Kepler, Newton intuyó su gran importancia y las engrandeció demostrándolas a partir de la ley de la gravitación universal. Con esto Newton amplía su libro llamado Principio donde establece las tres leyes de la dinámica y en la que explica el movimiento de los cuerpos, así sus efectos y causas. Newton, Regresó de nuevo a Cambridge en 1667. 2 años después de haber vuelto a Cambridge, se convirtió en profesor y años después fue como, lo escogieron como sucesor del profesor Barrow, que estaba en su momento y que dio su cátedra. Newton también mostró intereses por la naturaleza, de los fenómenos físicos y químicos, pues las matemáticas no eran la suficiente motivación para él y se sentía que con esto podía complementar el resto. Además empezó a crecer su fama gracias a la participación en la Real Sociedad, fuera de su horario también como profesor. Newton comenzó a investigar algunos de estos fenómenos físicos químicos, elaborando él mismo los aparatos que necesitaba para los estudios en ese momento, para estudiar estos fenómenos. Newton durante estos primeros años de docencia que comenzó a dar la docencia, pues no se vio sobrecargado de actividades, era lo que él decía. Para todos seguía igual, ya que tanto la complejidad del tema de ser el sistema de docencias o tutorial
no se veía como la ausencia en las clases, siempre estuvo dispuesto a dar sus clases a pesar de su volumen de trabajo. En este tiempo, Newton pues redactó las primeras exposiciones sistemáticas del cálculo infinitesimal, que no se publicaron sino tiempo después, como todo lo de él. También desarrolló la famosa fórmula para el desarrollo de la potencia de un binomio con un exponente cualquiera. Bueno, después de esto, pues él tenía una reputación ya muy alta, muy grande. Fue nombrado inspector de la Casa de Moneda y en este trabajo, en este nuevo cargo, se enfocó en la reforma del sistema de acuñación, ¿sí? Y pasado el tiempo, también lo ascendieron, llamémoslo así, y fue nombrado director de la Casa de Moneda. Y años más tarde, en 1703, Newton fue elegido presidente de la Real Sociedad por sus aportes y estimación que le tenían, pues lo iban religiendo año tras año, así lo religieron hasta su muerte, pero también a la vez fue nombrado caballero del Imperio Británico. Vemos lo que es también la alquimia y y la teología, pues Newton también dedicó mucho tiempo y gran esfuerzo al estudio de la alquimia. Escribió más de 1 millón de palabras sobre este tema. Esto fue algo que se tardó también en saber, ya que la alquimia en su momento era ilegal. ¿Sí? Por eso no salió al aire. Newton siempre firmaba sus trabajos como Jehová Santos Unus, que era como un lema, un eslogan para decir que él era antialquimista, ¿sí? Teniendo en cuenta que esto era ilegal, pero pues él firmaba de esta manera. El primer contacto que tuvo con alquimia fue con Isaac Barrot, que era su profesor, y Henry Montier, eh, eh, quienes eran intelectuales de Cambridge, con los que realizó algunos trabajos sobre la alquimia, que eran de las obras llamadas Theatrum Chemicum y de la vegetación en los metales. Newton, pues como ya se dijo, él se esforzó mucho en la alquimia como medio para entender y explorar el mundo natural. Y pues también lo decía que era como para descubrir los acertijos cósmicos divinos dejados por Dios. Y pues otra objetivo o alcance que quería hacer él era como unir la ciencia con la religión, teniendo en cuenta las bases que él ya tenía. Newton era un alquimista clásico, perdón, no era un alquimista clásico, pues mezclaba los conocimientos de los sabios griegos con el lenguaje hermético y simbólico de los alquimistas. Incluso llegó a escribir una recopilación simbólica de las sustancias químicas bastante completa, incorporando para algunos metales símbolos que no se encuentran en tratados de alquimios anteriores. Él los como tradujo y los colocó en esta que son las que vemos en esta imagen. Newton creía que se podía transmutar la materia y él tenía un notable interés, tenía como el enfoque en conseguir oro a partir de estas sustancias y estas transmutaciones, llamémoslo así. A Newton lo acompañaba Humphrey Newton, quien no era pariente, pero era del mismo lugar de nacimiento de Newton. Sus primeros trabajos en alquimia de Newton datan en 1668, un año después de escribir el Principio. Newton pasaba noches, días enteros sin dormir haciendo estos experimentos y se alternaba con Humphrey
quien lo sucesaban estos experimentos. Cuando Newton dormía, Humphrey se encargaba de cuidar, verificar estos experimentos hasta que concluyeran. Así pasaban días, meses y podían hacer el experimento y tener clase al mismo tiempo. Entonces siempre se la pasaban así. En sí, no dormían. Newton relacionó la teología con alquimia. Su ideología le causó pues muchos problemas, ya que estudiaba en Trinity, en donde estaba obligados a sostener la doctrina de la Trinidad. A raíz de esto y teniendo en cuenta las ideologías de Newton, Newton viajó a Londres para pedirle al rey Carlos II que lo eximiera de tomar las órdenes sagradas, y el rey pues le concedió esta solicitud bajo los juramentos y todo lo que se necesita. Después de esto, Newton volvió a Cambridge y comenzó a cruzar cartas con un filósofo llamado John Locke, con quien tuvo confianza y le habló sobre sus opiniones de la Trinidad y sus conceptos que él tenía bajo su doctrina. Y Luke lo que le decidió, le dijo a Newton fue que siguiera con sus escritos teológicos, que eso estaba bien, que no se dejara vencer por otras ideologías. Ya finalizando, se relata también que el domingo 16 de marzo Newton pierde su sensibilidad y pues finalmente después de toda una vida dedicada a la investigación científica, Newton al amanecer del 20 de marzo en calendario juliano a la 1 de la mañana o 31 de marzo de 1727 en calendario gregoriano fallece a los 84 años a causa de sus numerosas disfunciones renales. Fue enterrado en la abadía de Westminster, convirtiéndose en el primer científico con el honor de recibir sepultura en la iglesia. Newton muere después de haber rechazado los sacramentos y de haber expresado las convicciones de sus últimos 50 años. A partir de su muerte, se considera a Newton como el genio más grande de la ciencia. Newton no es uno de los es uno de los mayores científicos de toda la historia, posiblemente el físico matemático que dejó el mayor legado y más valioso e influyente al extender las leyes terrestres de la mecánica a todo cosmos, lo que implica que la naturaleza está regida por las leyes de la universales, por las leyes universales. Toda esta frase que dijo Newton, si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes, también dice que la dijo Hooke, y es porque la resalto, porque el trabajo de él fue fuertemente dedicado, fuertemente también, y sobre todo fue muy detallista, que le dejó ver más cosas que los demás, ¿sí? A pesar de tener una idea, no lo pudieron terminar los otros científicos o concretar. Él sí lo pudo hacer con el sacrificio, esfuerzo y constancia, y lo posicionó donde mucha gente y muchos científicos lo reconocen, aún hoy en día. Lo resalto por su esfuerzo y por su dedicación. Gracias.